Buenas noches, jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestra segunda reunión del módulo 7, balanza ajustada, balanza de asientos de ajuste. Vamos aquí. Y a los estados financieros. En este módulo tenemos dos guías. Espero que ustedes ya lo hayan descargado, lo hayan leído y estén activos en la plataforma. Voy a darle entrada a Francesca. Buenas noches. Vamos aquí. Espero que ustedes ya, porque ya vamos para la segunda semana de este módulo, ya vamos a finalizar la segunda semana de este módulo. Espero que todos hayan dado su colaboración en los foros y que sea totalmente original, que ustedes le comenten a sus compañeros. Recuerden que la puntuación máxima es después de comentarle a alguien. Seguimos aquí. Esta plantilla ya hablamos de ella. Ahí también se grabaron videos que están en YouTube. Así que creo que ya este tema lo hemos explorado bastante, a menos que alguien tenga alguna duda, este sería el momento para aclararla. ¿Qué me dicen? Jocelyn y Francesca, ¿qué me dicen? ¿Tienen dudas? En relación a la tarea, maestra, Sí, a la primera. yo la consulté con usted antes de subirla, pero yo tuve que dar mucho cráneo y Pero ahí es calcular. bien, esa es la idea, analizar los asientos, Y yo analizar decía, todo lo pero que vamos a pasar. no me cuadra. Bien, la idea era que lo analizaran muy bien, aprenderles la intención. Entonces, pero cuadró, ¿verdad? Terminó cuadrando. Cuadro. Ok. ¿Y los demás, cómo siguen con esa actividad? ¿Ya la terminaron? ¿No tienen dudas? Bien. Si no tienen dudas, jóvenes, vamos a pasar a la guía de estudio. Esta guía, Maestra, buenas noches. Yo buenas, tengo una duda, pero es que ahora estoy en un lugar donde hay mucha bulla, entonces no me va a escuchar bien. entiendo. Bueno, Rosángela, entonces usted me consulta entonces por WhatsApp y ahí le aclaro la duda, ¿de acuerdo? Está bien. Está bien. Bien, llegamos aquí a lo que son los estados financieros. ¿Alguien me puede colaborar con la lectura? Aquí. Yo sé. Estados financieros. Los estados financieros son informes a través de los cuales los usuarios de la información financiera perciben la realidad de las empresas y en general de cualquier organización económica. Muy Dichos bien. informes, continúo. Sí. Dichos informes constituyen el producto final del llamado ciclo contable. Los estados financieros básicos informan sobre el desempeño financiero del negocio, su rentabilidad y liquidez. Muy Las bien. diferentes, usted me dice si me paro. No, adelante. Las diferentes actividades que se realizan en los procesos contables de registro de transacciones y ajuste se efectúan con el objetivo final de elaborar los estados financieros. Una vez que se tiene la balanza de comprobación ajustada, se procede a elaborar los estados financieros básicos que se interrelacionan. Bien, los estados financieros son sumamente importantes para la empresa. Son importantes para elaborar un diagnóstico de cómo va funcionando la empresa. Para eso se realizan los estados financieros a fin de año.
son documentos que debe preparar la empresa al terminar el ejercicio contable para conocer, para que nosotros podamos conocer la situación de esta empresa. Ahora bien, tenemos el estado de resultados, que ustedes pudieron verlo, no sé si ya ustedes lo descargaron, que es la segunda actividad donde deben elaborar un estado de resultados. Tiene un momentito, Yo darle descargué, sí. dígame, ¿ya usted empezó? Ya lo descargué. No lo he comenzado a trabajar, esperé la clase porque yo creo que el inconveniente que yo tuve fue que perdí un poco de clase, porque hubo un día que yo no me sentía bien, que yo se lo dije, estuve como oyente, pero no capté bien. Y después de Entiendo. ahí como que me fui quedando con laguna. Bien, cualquier cosa que ustedes pasen, señores, pueden también solicitarme una reunión adicional. Yo les he dicho que en el día trabajo en mi propia librería y ahí cualquier cosa podemos organizar reuniones. Entonces, el estado de resultado dice que los negocios como parte de su operación efectúan una gama muy amplia de transacciones, entre las cuales se encuentran las relacionadas con la generación de ingresos y la erogación de gastos. Por lo tanto, es necesario que exista un estado financiero en el que se determine el monto de ingresos y gastos, así como la diferencia entre estos, a la cual se le llama utilidad o pérdida. Uno de ustedes me escribió que no encontraba dónde estaba la utilidad. Yo le contesté que en el estado de resultado, pero cuando descargó la actividad no podía verlo. Si a alguno le pasa lo mismo, recuerden que deben buscar entre las hojas de Excel hasta dar con esta parte, que sin ella no vamos a poder realizar la demás. Si usted no elabora el estado de resultado, no va a poder continuar con las demás actividades. Así que cuando ustedes descarguen, si no le aparece al principio, deben ir buscando, dándole la flechita en Excel. Bien. Dice que, en resumen, el estado de resultados se elabora con el fin de evaluar la rentabilidad del negocio. Ahora, fíjense aquí cómo se elabora un estado de resultados. Primero están los ingresos menos los gastos y aquí podemos ver lo que es la utilidad neta del año. Entonces lo vamos elaborando de la siguiente manera. Miren aquí colocamos todos los ingresos que obtuvimos en ese año. Ahí dice 190,000. Y aquí están todos los gastos que obtuvimos. Ahí están gastos por sueldo, gastos por publicidad, gastos por energía eléctrica. Ahí están todos los gastos del año. Todos están ahí reflejados. Fíjense aquí donde sumamos la totalidad de los gastos, nos da 162,250. Luego cuando restamos el ingreso del gasto, aquí ya nos da lo que es la utilidad neta. En la plantilla está muy bien definida, muy fácil de hacer, por lo menos esa parte. Creo que ustedes la pueden ir realizando. Ya ustedes son capaces de hacer eso y seguir avanzando en la actividad. Bien, otro trabajo que tenemos por delante es el estado de situación financiera, balance general. Es donde se presenta información útil para la toma de decisiones. Cuando presentamos los estados de situación financiera, jóvenes, es para tomar decisiones de inversión, tomar decisiones de financiamiento y poder de manera clara y precisa mostrar cómo va la empresa. Hay empresas que entre sus proyectos está expandirse, pero luego de realizar este tipo de estados, cuando ven la situación de la empresa,
eso lo ayuda a tomar esa decisión, si continuar como están o seguir expandiéndose e innovando. Entonces aquí vemos en la guía el formato de cómo elaborar este balance. Si ustedes se guían de aquí, si se guían de aquí, el trabajo les va a ser muy sencillo. Les he comentado varias veces, ustedes van a decir, la profe promueve mucho esas guías, pero estas guías, yo la veo como un libro completo, desde la guía 1 hasta la 8. Yo lo veo como una especie de libro que hay que imprimir, empastar si es posible, o encuadernar, como usted prefiera, y tenerlo para consultas futuras. Desde que el curso acabe, nosotros cerramos los módulos y ustedes van a perder todo este material. Entonces, aprovechen y vayan descargando módulo por módulo para que luego no se queden sin este excelente material. Bien, ese fue el final ya de la guía 1. Hay otra guía que solamente tiene 12 páginas, en donde hablamos del cierre de libros y balance post cierre. Aquí hablamos de los procedimientos para el proceso de cierre, el resumen de los asientos de cierre, las cuentas nominales, los procesos contables, la localización de los errores. Todo esto lo podemos ver en esta guía. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? Preguntas. Bien. Génesis, ¿me puede usted colaborar con la lectura? Sí, maestra. Dice introducción. A término de cada año comercial, las empresas preparan sus estados financieros con la finalidad de determinar sus ganancias o pérdidas las ganancias retenidas, así como presentar su situación financiera. Las empresas organizadas pueden preparar sus estados financieros periódicamente, sin la necesidad de afectar al cierre de libros, pero al cumplirse un periodo de 12 meses, el cierre de libros es obligatorio para poder medir los resultados por cada año comercial y prepararles a los interesados dichos resultados. Muy bien. Jóvenes, estos estados tienen muchas funciones. Son muy importantes. Si la empresa va a requerir de un préstamo, debe presentar estos estados. Debe presentarlo. Entonces, también si la empresa quiere saber si este año hubo... Yadaris, buenas noches. Ay, buenas noches. Bien. Si la empresa quiere saber también cómo le fue este año, si le fue mejor que el año anterior, debe elaborar esos estados financieros. Entonces, se deben cerrar las cuentas. Dice que suelen cerrarse al final de cada periodo comercial. Son las de ingresos, costos y gastos, que son las cuentas nominales. A través de una cuenta denominada resumen de ganancias o pérdidas, y el balance que al final resulte de esta cuenta se cierra a su vez contra la cuenta de ganancias retenidas. Vemos varios ejemplos. Los invito a leer todo este material. Fíjense que aquí les muestras un asiento de cierre, un ajuste del inventario y cierre de las cuentas nominales en esta parte. Está también la balanza de comprobación después del cierre. Bien. Buenas noches, maestra. ¿Por dónde vamos? Noches, Francesca. Estamos verificando las dos guías que están en la plataforma y las cuales deben leer para que también ustedes se guíen y vayan elaborando sus prácticas, jóvenes. Recuerden que deben leer la guía. Y ya las reuniones eran para aclarar dudas. Yo les descargué para compartir. A ver si me permite compartir ahora. Yo descargué también
Me dicen si se ve. ¿Pueden verlo? El Excel. Sí, maestra. Muy Sí. bien. Aquí hay una práctica sencilla que ustedes deben elaborar. Ya esa es la práctica de cierre de este módulo. Y esta práctica, si ustedes pueden observar, es un seguimiento de la anterior. Primero nos dice, partiendo de la balanza ajustada, realizar los estados financieros, el estado de resultado y el balance general. Número 2, usted debe realizar cierre de las cuentas nominales, que son los ingresos, costos y gastos en el diario general. Número 3, van a pasar al mayor general los asientos de cierre. Y número 4, elaborar la balanza post cierre. Y dice que las únicas cuentas que deben de aparecer en la balanza son las de activo, pasivo y capital, ya que los de ingreso, costos y gastos fueron cerradas y por lo tanto tienen un valor cero. Ese es el instructivo y eso es lo que le pide a usted elaborar de ahora en adelante. Para eso tenemos las guías. Ahora bien, esta parte es la balanza ya ajustada. Fíjense aquí, ¿recuerdan estos datos? A ver si lo recuerdan. ¿Quién me dice dónde han visto esto? En la primera práctica lo vimos. En la primera práctica, ¿verdad? Miren, esto es una secuencia de la primera práctica. Ya esta parte está hecha y de aquí es que nos vamos a guiar para hacer el resto. Primero, usted va a hacer todo lo que le pida. Les mostré un estado de resultado, cómo se debe hacer. Ingresos menos los gastos, ¿verdad? Es muy sencillo. Primero, buscamos aquí los ingresos. Los ingresos por servicio, ¿verdad? Aquí nos dice que ingresos por servicio es de cuánto. De 1.020.000, creo que es. Entonces, 1.020.000, ¿verdad? Entonces, aquí usted va a colocar los gastos que usted va a encontrar en esta balanza, lo va a ir colocando, luego va a sumar esos gastos aquí, donde dice total de gastos generales. Y finalmente, ese 1.020.000 se le va a restar al total de gastos generales, dándole a usted la utilidad neta. Así de sencillo. ¿Alguna duda en el estado de resultados? Quiero que vayamos No. despacio. No tienen duda en el estado de resultados. La persona que acaba de entrar tiene un código. ¿Me puede dar su nombre para agregarle el nombre? Dice A22B25. Ah, maestra, eso tiene que ser yo. Lo que pasa es que me está dando un problema esto. Ok, ¿cuál es su nombre? Francesca. Francesca. Bien. Entonces, me dicen que no tienen dudas sobre esta parte aquí. Me dicen que no tienen dudas sobre el estado de resultados. Entonces Una podemos pregunta, continuar. maestra, antes de Adelante. seguir. Sí. Por ejemplo, dice, uno va a ir buscando los gastos en la balanza ajustada. Por Exacto, ejemplo, gasto de salario, vemos que aquí dice 60.000, entonces por vamos y lo... supuesto. Ok, muchas gracias. Eso es correcto. ¿Ves? Es fácil entonces, porque todos esos datos están ahí. Así me gusta, claro. Y también está la fórmula ahí que va a sacar. Sí, lo único que hay una fórmula que no está y ustedes deben hacerlo. ¿Qué pasa con Excel? Miren, pude notar en algunos casos con ustedes que se dejan guiar mucho por el Excel, por las fórmulas. Alguien, por ejemplo, me dijo que algo no le cuadraba y era que simplemente la fórmula de Excel no estaba correcta. Cuando usted vea, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de cómo debemos guiarnos. Cuando usted vea que usted tiene en débito 1.000, tiene también 2.000, tiene 5.000 y aquí debajo dice que usted lo que tiene son 1.000, usted tiene que saber que es que la fórmula no está calculando. Entonces usted misma
o lo hace con su calculadora o le da aquí y va a donde dice autosuma. Así de sencillo. Pero si usted no sabe trabajar con Excel, no hay ningún problema. Usted lo hace con su calculadora y todo bien, ¿de acuerdo? Acostúmbrense que a no llevarse tanto de que la fórmula esté ahí, acostúmbrense a no llevarse mucho, porque en ocasiones podemos tener problemas con Excel y el contador tiene que verificar paso a paso que todo esté correcto. Debe usar su calculadora, deben dar gracias que ahora todo está moderno, que usamos Excel, sí, pero también debemos, cuando algo no nos cuadra y Excel no está haciendo su trabajo, nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, hasta aquí podemos pasar acá. Sí, maestra. Muy bien. Vamos entonces a la balanza. Balance general. Aquí también nos guiamos de la balanza ajustada, porque desde un principio el mandato nos dice, y es importante siempre leer los enunciados. Desde un principio el mandato nos dice, partiendo de la balanza ajustada. Entonces, cuando hacemos el balance general, vamos a partir de la balanza ajustada. ¿Cuánto dice que tiene el Banco Popular en la balanza ajustada? ¿Cuánto? ¿Qué me dicen? Yo como que no lo veo. Ah, efectivo caja y banca, 405.000. Bien, ahí dice 405.000. ¿De qué lado está esos 405.000? Un Débito. débito. Entonces, usted puede llevar eso al crédito ahora. Maestra, disculpe, Dígame, tengo que salir como por 10 minutos que tengo que entregar algo. ¿está bien? Si me pierdo, pregunto. Sí. Bien. Entonces, estos 405.000, ¿a dónde van aquí en el balance general? Al débito. Muy bien. No. 405.000 al débito. Inmediatamente agregamos esos 405.000 y ahí nos aparece una cuenta. Porque aquí vamos a ir sumando todos los activos corrientes. Entonces, cuenta por cobrar cliente, lo vamos a buscar en la balanza ajustada. Cuenta por cobrar cliente. Vamos a buscar suministro de materiales de oficina y es un pase que vamos a ir haciendo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo determinamos que el trabajo está correcto? Vamos a pasar tanto los activos, los débitos como los créditos en los activos y los pasivos, ¿verdad? Fíjense aquí, ahí se va a ir sumando el total de activos y aquí se va a ir sumando el total de pasivo y capital. Estas dos cuentas al final, cuando ustedes terminen, debe coincidir. ¿Me di a entender? Sí, se parece mucho a la primera práctica. Si lo veo. Sí. Lo único que ya aquí estamos cerrando el año, pero guardan cierta relación. Entonces ya esta parte, dudas, preguntas, jóvenes, pregunten. Yo voy bien en lo que usted ha estado explicando. Ok, Yo también, maestra. muy bien. Entonces, ya ustedes han elaborado un mayor, ya ustedes hicieron un mayor, ¿verdad? Aquí ustedes van a estar pasando un resumen de las ganancias y pérdidas en esta parte. Aquí ustedes van a estar pasando, miren, los ingresos, por ejemplo, los ingresos del lado que van, vamos a buscar los ingresos. Vamos a buscarlo en el estado de resultado. ¿Lo ven aquí? Ustedes lo van a pasar al mayor. ¿En qué lado está en el estado de resultado?
el ingreso está en crédito, ¿verdad? Y en el mayor tiene que pasar igual. Entonces aquí vamos a pasar en este resumen que tenemos que hacer de ganancia y pérdida. Este resumen lo que pasamos aquí son todos los gastos y el ingreso aquí. Eso es lo que debemos hacer. Para ir cerrando, recuerden que tenemos que cerrar ya el mayor. Entonces pasamos aquí el mismo débito para ir cerrando. Eso ya para ir cerrando las cuentas. Esto que debe quedar en cero. ¿Cómo queda en cero? Si yo tengo 1.020.000 de ingresos por servicio, ya yo debo ir colocándolo en débito, 1.020.000 del lado débito, para que ya esto cierre. Y así usted va a ir cerrando todos los demás. ¿Me di a entender? Todos los gastos que ustedes ven aquí debajo lo van a ir cerrando. ¿Cómo lo cerramos? Colocando la misma cantidad del lado contrario. ¿Alguna pregunta? Preguntas, dudas. ¿Se podría volver? Un momentito, que aquí Porque me dice que un momentito, que me está acabando el tiempo en Zoom y me dio un aviso. Bien, ¿alguien habló? ¿Qué pregunta tienen? que si puede volver a repetir la explicación brevemente, que tenemos un problemita. Perfecto, mire. Usted va a pasar esto mismo, estado de resultado, lo va a pasar al mayor. O lo puede pasar de aquí, mire, de la balanza ajustada. Pero yo prefiero pasarlo del estado de resultado, que es más claro. Por ejemplo, estamos hablando de un resumen de ganancias y pérdidas. Y ya en la guía nos dice que el resumen de ganancias y pérdidas se obtiene restando los ingresos de los gastos, ¿verdad? Entonces vamos a colocar todos los ingresos de este lado y todos los gastos de este. ¿Me di a entender? El ingreso del lado que le corresponde, del lado crédito, y los gastos del lado débito. Porque ese es su origen. El origen de los gastos es el débito. Una pregunta, hoy me siento como mañana que nunca. Yo voy a ir describiendo poco a poco ingresos por servicio, gastos por sueldo, gastos de publicidad y luego al final voy a hacer el resumen de ganancias y pérdidas, todo, a pasarlo ahí. Sí, mire, usted va a ir pasando, no describiendo, no colocando solamente las cuentas. Le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar el ejemplo de los gastos, por ejemplo. Gastos de salario son 60.000. Entonces aquí, 60.000. ¿Ven? Gastos varios. ¿De cuántos son los gastos varios? Vamos a buscarlo aquí. 25.000. Entonces aquí colocamos 25.000. Aquí debemos colocar los ingresos y esa cuenta, disculpen aquí que es la celda de Excel que es muy pequeña, hay que ampliarla. Bien. Y así va a ir colocando todos los gastos y el ingreso, contra el ingreso. De eso ya, Dígame. ya lo recordé. Bien. Entonces, en la parte de los ingresos, vamos a ir cerrando los ingresos. ¿Cómo cerramos? Si tenemos en el crédito 1.020.000, debemos debitar 1.020.000. Debemos debitar por la misma cantidad. Y ya aquí estamos presentando en cero. Lo mismo pasa con las demás cuentas de gasto. Así de sencillo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestra, ya ahí estoy clara.
Perfecto. Entonces, están los asientos de cierre, que también son muy sencillos. Esta es más sencilla que la anterior, de hecho. Esta actividad es más simple que la anterior. Pero sí he notado que los estudiantes a veces creen que la clase tiene que ser difícil y luego se rompen la cabeza porque dicen, es muy fácil, no puede ser así, porque se ve muy fácil. Esta parte aquí, por ejemplo, ya está realizada. Esto ustedes lo van a dejar así. Entonces, lo que sí van a hacer es la balanza de comprobación post cierre. Y para esta parte voy a querer que ustedes lo elaboren y lo presenten, lo suban a la plataforma elaborado. ¿De acuerdo? Ya para esta parte, ya ustedes para esta parte deben haber, ya ustedes ya se saben cómo pasar toda la balanza de comprobación. Y ya para esta parte ustedes van a leer las guías y lo van a hacer. Confío en ustedes, en que dominarán la balanza de comprobación ajustada. Con eso usted termina ya este módulo. ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Quieren aclarar algo? Dudas, preguntas, aclaraciones, para que no digan que, miren, fíjense aquí con la balanza, seguimos le voy a dar una pista, lo mismo 405,000, perdón, aquí son 450, me pasé de cero, 450,000. Bien, ya ustedes se pueden ir guiando de ahí. Profe, podemos ir nuevamente a la parte de la balanza general para yo hacerle una preguntita ahí. Balanza general, aquí. Aquí esto dice. Sí. Sí, Usted nos dijo que para comprobar que esté correcta nos tiene que dar los mismos resultados. ¿Dónde? voy aquí, miren. El total de los activos, Ujú. ¿recuerdan la ecuación contable? Pasivo y capital es igual a activo. Bueno, esto es lo mismo. Aquí el total de los activos le debe dar igual que el total del pasivo y capital. Si estas dos cuentas no dan lo mismo, es indicativo de que algo anda mal. Ok. Por Bien. ejemplo, profe, en la parte de activos fijos, yo veo una parte que dice, por ejemplo, ahí vamos a ir a estar registrando el edificio, muebles, equipo de transporte, maquinaria, y dice, menos la depreciación acumulada. Ahí es que vamos a restar ese monto a Por los su, anteriores. sí, buena pregunta. ¿Y Siempre cuál deben es la estar, depreciación excelente acumulada? pregunta. Dígame. Digo, ¿y cuál sería la depreciación acumulada que la buscaríamos en la balanza ajustada? Sí, Porque, por ejemplo, ahí vemos varias depreciación acumulada, vamos a sumar todas no sé si pero me mire, explico. Exactamente, aquí podemos ver que dice despreciación acumulada por edificio, del edificio. ujú, Tiene un monto. Pero sí, también dice despreciación acumulada de muebles y equipos, tiene otro monto. Y sí. así sucesivamente. Pero debe Vamos a sumar ponerla, todo. debe sumarla toda, pero también, Ok. Y le voy a restar entonces a la suma de la otra parte. sí. Ok. ¿Alguien tiene duda? Vamos a decir que son 100,000 la depreciación acumulada. No son 100,000, pero vamos a poner que son 100,000. Fíjense cómo inmediatamente yo coloco los 100,000 aquí. Miren, inmediatamente se resta. ¿Lo ven? Inmediatamente yo coloco los 100,000 aquí y aquí se resta. Automáticamente. No son 100,000, eso fue un ejemplo que coloqué para que ustedes no crean. Entonces, excelente pregunta.
Los demás noten eso, que se va a poner toda la depreciación acumulada aquí y eso se va a restar automáticamente al total de activos. Luego usted va a agregar todos los pasivos corrientes de este lado. Y finalmente el capital y la utilidad neta. Va a darse cuenta que está trabajando bien cuando estas cuentas coincidan. Luego va a trabajar con el mayor. Va a pasar el resumen de ganancias y pérdidas al mayor. Elaborar, ya esto está hecho. Ya esto es para confirmar el trabajo y pasar para acá todo este trabajo. Esta parte se lo dejo completamente a ustedes, que lean la guía, que se orienten, que pregunten. Tengo una pregunta. Ajá. En el balance general, al menos en la plantilla mía, el capital contable, en el área de capital contable, el capital social y la utilidad neta, yo la puse en el lado izquierdo porque de este lado hay que jalar la fórmula. No sé si es que tiene un error o es que es así que va. Vamos a ver.